por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén, aleluya. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Padre, en esta hora. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria, venimos una vez más delante de ti, reconociendo que solo tú eres Dios, que solo tú eres merecedor de toda honra y de toda gloria, Padre. En este momento, amado Dios, lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú tomando el control, bendito Dios de gloria, de todo lo que se haga en este lugar. Bendito Dios, y todo lo que suceda, Padre, sea tu voluntad hoy en nuestra vida, mi Dios amado. Hágase como tú quieras, Padre, en cada corazón, por medio de tu palabra, amado Dios. Rogamos a tu Espíritu Santo, mi Dios amado, el discernimiento para poder entender tu palabra, amado Dios de gloria, y poderla recibir y ponerla por obra, amado Dios. Señor, te pido que una vez más, Señor, me permita impartir tu palabra con denuedo, y que no permita que ninguna palabra, Señor, del hombre salga de este lugar, sino que todo lo que salga venga guiado y dirigido por tu Santo Espíritu para edificación de nuestra alma. Señor, te damos gracias en esta noche. Recibe tú la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano, gloria a Dios. Puede sentarse, gloria a Dios, y vamos a meditar en la palabra de esta noche. Y no hay otro evangelio. Bendito sea el Señor. Sabemos, hermano, que no hay otro evangelio. El único evangelio es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no es ninguna religión, sino el evangelio de Cristo es poder de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Por eso que usted y yo, hermano, gloria a Dios, cuando nos pregunten a qué religión pertenecemos, a ninguna de todas las religiones que existen, porque el evangelio no es, gloria a Dios, religión. El evangelio es poder de Dios para salvación. Hermano, gloria a Dios, como claro lo dijo Cristo, ninguna religión salva. Usted y yo tenemos que tener en cuenta que ninguna religión de tantas que hay, gloria a Dios, ninguna de esas pertenece a Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso que Pablo, exhortando, hermano, gloria a Dios, aleluya, al pueblo, que dice la palabra, bendito sea el Señor, decía Pablo en el versículo 6, estoy maravillado, estoy sorprendido, decía, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo estaba sorprendido, hermano, gloria a Dios, porque él se estaba dando cuenta que el evangelio de Cristo se estaba torciendo. El hombre estaba
estaba invadiendo el evangelio de Cristo. Por eso él estaba exhortando con estas palabras y dice: estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, empezaba a modernizar el evangelio de Cristo y hoy en día está un poco peor, aleluya. Porque el hombre no quiere guardarse para Dios. El hombre quiere servir a Dios, pero no quiere alejarse del mundo. El hombre quiere agradar a Dios, pero todavía quiere agradar al mundo. Y así no podemos agradar a Dios. Por eso Pablo dice: yo estoy sorprendido porque si han visto la gloria de Dios, han oído de Cristo, y por qué se han alejado del evangelio que se ha predicado. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7: no que haya otro. Oiga, claro, ¿sabe, hermano, que está diciendo que no hay otro evangelio fuera de Cristo? El hombre se ha inventado un montón, gloria a Dios, de doctrina, bendito sea el Señor, pero la doctrina de Cristo es que sin santidad, es que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y no hay otra doctrina, bendito sea la gloria de Dios. No es que haya otro, sino que hay, dice, algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquellos que dicen que Dios solo quiere el corazón. Aquellos que dicen que Dios no se fija en lo de afuera. Aquellos que dicen que Dios solo quiere el corazón. Pero Dios nos pide cuerpo, alma y espíritu santificado delante de su presencia. Eso es lo que Dios nos pide para poder agradar, para poder servir al Señor. Versículo 8, bendito sea la gloria de Dios, aleluya. Mas sí dice: si aún nosotros, oiga, nosotros le estamos hablando de que si de ahí del mismo pueblo de ellos, bendito sea el Señor, se levantaba algún otro, bendito sea el Señor, predicando otro evangelio que no sea el de Cristo, que dice la palabra de Dios, o un ángel del cielo, oiga, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, se anatema, porque está torciendo la palabra de Dios. Hoy cuánto hombre se ha levantado torciendo el evangelio de Cristo, predicando otras costumbres. Pero Dios dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y cuál es el evangelio que usted y yo recibimos? Que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Si no nos guardamos para Dios, nunca vamos a ver a Dios. Si no decidimos alejarnos del mundo, no podremos ver al Señor en aquel día. Usted y yo tenemos que decidir, hermano, si agradar a Dios o agradar al mundo. Pero la misma palabra de Dios nos enseña que ninguno puede agradar a dos señores. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que decidirnos, bendito sea el Señor, a quién debemos de agradar.
si a Dios o al mundo. Y mucha gente, hermano, gloria a Dios, no quiere pagar el precio de guardarse para Dios. Hermanos, que en esa iglesia piden, son muy extremistas. Piden mucho, gloria a Dios. No es que la iglesia lo pida, no es que el pastor, gloria a Dios, sino que es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué hoy las iglesias están vacías? Porque aún hay hombres predicando la palabra de Dios como Dios la ha dejado. Bendito sea el Señor. Ha visto las iglesias, hermanos, llenas. Bendito sea el Señor. Porque allí no se les exige guardar la paz y la santidad. Bendito sea el Señor. Que como usted venga, como usted esté, como usted viva, así va para el cielo. Pero esa es una gran mentira del hombre. Sabemos, hermano, gloria a Dios, que quizás no hay necesidad que el pastor nos predique, sino que usted y yo tenemos la verdad en la mano, en la palabra de Dios. Si usted y yo escudriñamos la palabra, nadie nos podrá engañar. Pero si no leemos, hermano, y queremos recibir solo lo que sale del altar, solo lo que sale de la boca del predicador, hermano, vamos a estar engañados todo el tiempo. Pero si escudriñamos la palabra, hermano, nos vamos a dar cuenta que es lo que pide el Señor para que usted y yo estemos un día ya frente a Él, gozándonos en su divina presencia. Como antes, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oiga, y esto es lo que mucho cristiano no ha oído, no quiere oír o no le gusta oír. Aleluya. Si hay otro hombre predicando palabras diferentes, no son siervos de Cristo. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Aleluya. Que hay muchos hombres predicando que con que usted traiga su diezmo, su ofrenda, con eso va para el cielo. Pero dice la palabra de Dios que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Cuerpo, alma y espíritu. Dios no dice solo el corazón. Quiero que me presente en santidad. Hermano, usted y yo, hermano, cada día debemos de someternos a la presencia de Dios para que sea Dios, hermano, dándonos ese discernimiento de qué es lo que no le agrada a Dios. Porque es el mismo espíritu, hermano, gloria a Dios. El hombre no puede hacer nada por nosotros. Es el mismo espíritu, conforme usted y yo lo busquemos, el mismo espíritu va a poner el discernimiento de las cosas que no le agradan a Dios. Yo no puedo hacer nada por usted. Usted no puede hacer nada por mí para que yo cambie. El que nos va a hacer cambiar es el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted y yo no nos sometemos, oiga, hermano, todo el tiempo vamos a seguir igual. Pero si usted y yo tenemos una búsqueda espiritual con el Señor, una intimidad, hermano, gloria a Dios, buscamos el Espíritu Santo. Dios, hermano, por medio de su Espíritu Santo nos va a hacer enargullir de lo que no le agrada a Dios. Y así nos vamos a, hermano, a ir limpiando. Así vamos a ir, gloria a Dios, limpiando esa vestidura que el Señor quiere que esté blanca. Dios quiere, hermano, que cada día usted y yo nos guardemos para Él. Que cada día nos sometamos en ayuno, oración y leamos su palabra para que usted y yo nos demos cuenta de cómo Dios nos quiere delante de su presencia. Hermano, gloria a Dios. Este es, hermano, gloria a Dios, que si usted y yo tenemos esto y lo leemos, hermano, nadie podrá engañarnos.
dice la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, yo sé que no les va a gustar, yo sé que lo van a agarrar contra mí, porque les estoy predicando la verdad. Pero Dios no me llamó a agradar al hombre, sino a agradarlo a Él, gloria a Dios, para predicar su palabra, para que todo aquel que oyere y recibiere la palabra sea convertido sobre la gloria. Por medio de la palabra, usted y yo vamos a ser transformados. Esto es lo que nos transforma. Hermano, ¿por qué? ¿Sabe, hermano, gloria a Dios, que nadie va a venir a nosotros y a decirnos qué es lo que tenemos que dejar, qué es lo que tenemos, cómo Dios nos quiere, sino que la misma palabra es la que nos exhorta cada día? ¿Cómo tenemos que estar delante de la presencia de Dios? Lo que pasa es que hoy el hombre se ha confundido porque muchos hombres han torcido la palabra de Dios, porque no van viendo, gloria a Dios, la salvación de las almas, sino van viendo el beneficio de sus vidas terrenales de ellos mismos. ¿Por qué no predican palabra verdadera de Dios? ¿Por qué no predican la verdad, gloria a Dios? Porque ellos quieren tener una iglesia llena, pero no para llevarlo al cielo, sino para llenar su bolsa. Aleluya. Por eso, hermano, gloria a Dios, porque no hay amor para las almas. No, ese pastor sí tiene amor, porque él nunca predica de esas cosas. ¿Cuál amor? Amor al dinero. Porque este es lo que hay. Por eso dice la palabra de Dios. Aleluya. Que muchos se han desviado. Muchos se han torcido. Por eso Pablo estaba sorprendido. ¿Pero qué te pasó? Si tú estabas en la verdad, ¿qué te ha pasado si te han predicado el evangelio de Cristo y ahora qué estás haciendo? Por eso Pablo estaba diciendo, estoy maravillado, yo estoy sorprendido. Porque después de que empezaron predicando la sana doctrina, ahora están predicando un falso evangelio. Y esto nos ha sucedido a muchos. Esto es lo que le está sucediendo, hermano. ¿Por qué? Porque se han desviado de la verdad y así mismo quieren tener al pueblo confundido. Pero el pueblo es el responsable de su propia alma. ¿Por qué? Porque si no lee la palabra todo el tiempo va a estar confundido. Dice en el libro de Romanos, bendito sea el Señor. Ahí atrásito está 3 libros atrás, 2 libros atrás. El libro de Romanos capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En el versículo 18. La culpabilidad del hombre. Romanos capítulo 1. Aleluya. Versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aleluya. Oiga. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquellos que no quieren predicar Aleluya. la palabra de Dios. Solo les gusta leer que Dios es amor. Pero el mismo Dios de amor es el mismo Dios de fuego consumidor. Y es el mismo Dios que desde el reino de los cielos desciende su ira sobre los hombres que detienen con injusticia la palabra de verdad. Oiga, hermano, hay ira en el corazón de Dios por todos aquellos hombres, aquellos líderes, aquellos pastores que están deteniendo la palabra de Dios, por todos aquellos perros mudos, como dice la palabra del Señor,
que no quieren predicar la palabra como está escrita. Porque, hermanos, solo están despojando las ovejas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén, aleluya. Oiga, es que ya saben, conocen la verdad, pero no quieren predicarlo, porque se les acaba el negocio. Y sabemos que el evangelio no es negocio, hermano, gloria a Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén, aleluya. ¿Saben que no hay excusa, hermano? Porque ellos conocen. Ellos no podrán decir en aquel día: Señor, pero es que yo no conocía esta verdad, ¿cómo yo iba a dárselo? No hay excusa, conocen la palabra verdadera. Por eso dice el Señor en Ezequiel capítulo 34: saben cuál es el pasto que han de darle a mis ovejas y no se las dan. Amén, aleluya. Así dice el versículo 34, le da duro a los pastores, a los líderes, a las ovejas y hasta a los cabros. A todos, bendito sea el Señor. Amén, aleluya. Así dice, bendito sea el Señor. Si usted lee el Ezequiel capítulo 34, bendito sea el Señor, usted va a ver la verdad de esa palabra. Aquellos pastores, gloria a Dios, que vienen nada más despojando a las ovejas, a las almas, por amor a su beneficio de ellos. No por amor a las almas, no es de que tengan amor, gloria a Dios, sino que están deteniendo la palabra verdadera. Aleluya. Pero dice que la ira de Dios, que dice, se revela desde el cielo contra, dice, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No quieren hablar la verdad, no quieren predicarles. Dice, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, hermano, para decir: nosotros no sabíamos cuál es la verdad, cuál es la palabra de Dios. Porque dice la palabra que aún el hombre, aunque más torpe, va a entender la palabra. Amén, aleluya. Aún el hombre más ignorante va a entender la palabra de Dios. Aleluya. Versículo 21 del capítulo 1 del libro de Romanos dice: pues habiendo conocido a Dios, oiga cómo se está expresando. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron. Oiga, nos estamos dando cuenta que la palabra nos está reconociendo que ellos conocían a Dios, que ellos empezaron bien, pero se hicieron vanos ante la gracia de Dios. Aleluya. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, se envanecieron, hermano, gloria a Dios. Ahora lo tienen modernizado a Dios. Y sabemos que Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén, aleluya.
que Dios sigue pidiendo santidad en su pueblo. Que el pueblo se guarde, que el pueblo que quiere agradar a Dios tiene que guardarse en santidad, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Dice, versículo 22, procesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, oiga, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre empezó a hacer sus imágenes y a postrarse delante de las imágenes hechas por mano de hombre. Esto es lo que aún más le molestó a Dios. Porque conociendo al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, se desviaron de la verdad, se desviaron del camino de Dios y le dieron la espalda a Dios por inclinarse a otros dioses. Se hicieron vanos, dice la palabra de Dios. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Dios es grande en misericordia, hermano. Por eso que nos habla cada día, para que usted y yo, hermano, cada día nos vayamos perfeccionando mediante la búsqueda espiritual con el Señor. Si usted y yo buscamos de la gracia de Dios, el Señor podrá discernimiento. El Señor nos dará, hermano, bendito sea el Señor, que es lo que no le agrada a Él. Cada día Él va perfeccionando esa buena obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros. Primer libro de Corintios, ahí está adelantito, bendito sea el Señor. Primer libro de Corintios, capítulo 2. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Primer libro de Corintios, capítulo 2. Gloria a Cristo. Hay poder en Jesús. Amén, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, en el capítulo 1 y versículo 18 dice, primer libro de Corintios capítulo 1 versículo 18, dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nos damos cuenta que la palabra de Dios no es ninguna religión. El Evangelio de Cristo no es religión. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y no hay religión en el Evangelio de Cristo. No hay religión. Por eso que cuando ustedes allá afuera nos pregunten a qué religión perteneces, a ninguna de todas las que existen. Yo pertenezco al Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios. Gloria a Dios. Aunque nos llamen locos, como dice, bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra de Dios. Oiga, hermano, versículo 19 del capítulo 1 dice: pues está escrito. Oiga lo que dice el Señor: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oiga, si usted y yo somos entendidos, hermano, vamos a creerle a Dios lo que Dios nos está diciendo, no lo que al hombre, gloria a Dios, por su propia concupiscencia, su propio razonamiento, como dice la palabra, nos dice que está bien delante de Dios. Porque el hombre se pone a opinar. Yo opino que está bien así, hermano, usted así como estaba para el cielo. Yo pienso que a Dios no
No. ¿Qué importa qué es lo que el hombre piensa? Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? No importa lo que el hombre diga. No importa lo que yo le diga a usted, hermana. Así está bien o no está bien así. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo estamos delante de Dios? La palabra de Dios es la que nos juzga y la que nos limpia y la que nos encamina a toda justicia y a toda verdad. El capítulo 2, ¿dónde está? Dice la palabra de Dios. Versículo 12. ¿Qué dice? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Oh, entonces hay espíritus del mundo, gloria a Dios. Oiga, bendito sea el Señor. Tenemos que tener cuidado, hermano, cuando los espíritus se manifiestan. Tenemos que tener cuidado, hermano, gloria a Dios, porque hay espíritus también del mundo, de las tinieblas, que se hacen pasar, bendito sea el Señor, como que vinieran de Dios. Pero si usted y yo tenemos comunión con Dios, hermano, no importa quién venga, quién se levante, nadie podrá sacarnos de la verdad que Dios nos ha dejado en su palabra. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para eso es el Espíritu de Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Versículo 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras. Oiga, bendito sea el Señor. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, oiga, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Saben que aquí está hablando en la palabra de Dios de la ciencia? Y muchos hombres le dan la gloria a sus estudios. No es malo estudiar, sino que le dan la gloria a sus esfuerzos terrenales y no a Dios y no al Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso dice Dios en su palabra que a Él no lo impresiona la sabiduría del hombre, que Él dice: yo voy a destruir la sabiduría del hombre. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre es insensatez para Dios. A Dios no lo va a convencer el hombre por lo más estudioso, que por la mejor universidad que haya ido a estudiar. Por eso dice la palabra de Dios: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Oiga la palabra de Dios, ¿cómo tiene que discernirse? Espiritualmente. Para poder discernir la palabra de Dios, usted y yo tenemos que estar en el Espíritu. Si tenemos una comunión con Dios, hermano, Dios nos revelará lo que su palabra nos quiere dar a entender. Pero si no buscamos, hermano, comunión con Dios, no vamos a poder discernir lo que la palabra de Dios nos está, gloria a Dios, enseñando, o lo que Dios quiere que nosotros seamos delante de Él. Si usted y yo tenemos una búsqueda espiritual con Dios, hermano, Dios nos revela su palabra de una o de otra forma, nos lo hará entender.
Por eso dice, aunque el hombre más ignorante, más torpe, va a entender mi palabra. Si usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, hermano, vamos a entender la palabra del Señor. Pero el hombre, dice, natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Está diciendo que el hombre que no ha recibido a Cristo, que no tiene el Espíritu de Dios, no puede discernir esta palabra. ¿Verdad? Gloria a Dios. Porque para él son locuras. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bendito sea la gloria del Señor. Aleluya. Hay poder en Jesús. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Hermano, gloria a Dios. Sabemos que Dios, hermano, Él nos ha llamado cada día, hermano, para que usted y yo nos sometamos a su plena voluntad, gloria a Dios, para que Él pueda discernirnos las cosas que a Él no le agradan. Porque cada día usted y yo estamos aprendiendo cómo a Dios poder agradarlo. ¿Cómo poder agradar a Dios? Si Dios mismo nos enseña, bendito sea el Señor, aleluya. Cuando Él, hermano, bendito sea el Señor, en el capítulo 3, de ahí mismo donde está leyendo, bendito sea la gloria de Dios. En el versículo 16, gloria a Dios, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga, este cuerpo, hermano, debe guardarse en santidad. ¿Por qué? Porque es el templo, es la morada, es la casa, es el lugar donde reposa el Espíritu Santo de Dios. Bueno, por eso dice la palabra de Dios que no sabéis que sos templo y morada del Espíritu Santo, que no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros. Por lo tanto, usted y yo debemos de cuidar no solo nuestro corazón, sino todo cuerpo, alma y espíritu, como el Señor nos pide. No pide solo el corazón. Dios no pide solo el corazón, gloria a Dios. ¿No sabéis que sois templo y morada, templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno destruyere el templo de Dios, oiga, está hablando de nuestro cuerpo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Que no podemos destruir este cuerpo ya. ¿Por qué? Porque ya no es de nosotros, es de Cristo, le pertenece a Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Por eso dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. Entonces Dios nos pide santidad cada día, para que usted y yo nos guardemos, bendito sea el Señor. Porque no esperar hasta en aquel momento que Cristo venga para podernos poner a cuenta con Dios, sino cada día usted y yo nos vamos perfeccionando delante de Él. Todo lo que hacemos en este lugar, cada día que usted y yo venimos a este lugar, Dios nos está perfeccionando, nos está, gloria a Dios, preparando para aquel gran día que Él venga. O ya sea la muerte nos sorprenda, no hay de qué lamentar. ¿Por qué? Porque hemos obedecido la palabra de Dios. No dejando, hermano, que nadie nos engañe. Por eso usted
gloria a Dios, y cada uno de nosotros cuando se sube el predicador tenga pendiente su Biblia en mano y vaya con él juntamente en la palabra. Porque vamos a estar seguros, hermanos, si lo que está saliendo del altar viene de parte de Dios o el hombre nos está engañando. Y porque el mundo ya sin vergüenza, hermano, predicando la palabra de Dios, aleluya, a su conveniencia. Pero Dios nos enseña, hermano, que si usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, podremos decidir lo que viene de Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Oiga. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Oiga. ¿Y quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los que se han hecho sabios? Aquellos grandes teólogos que están acomodando conforme a su conveniencia la palabra de Dios. Pero el Señor dice que va a destruir la sabiduría de los sabios, porque la sabiduría de los sabios son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Oiga, ¿sabe qué está diciendo Dios en este versículo 21? La palabra del Señor dice: así que no le den la gloria a los hombres, no le den la gloria a tus estudios, no le den la gloria a tus universidades, porque todo eso es de ellos mismos, previene de ellos. Porque todo es vuestro, es de ellos. Entonces viene diciendo la palabra de Dios, versículo 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente o sea lo porvenir, es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén, gloria al Señor. Todo lo que es terrenal es del mundo. Lo espiritual viene de Dios. Todo lo espiritual viene de Dios. En cambio, hermano, gloria a Dios, lo que el hombre viene enseñando conforme a su pensamiento, gloria a Dios, es porque ellos, bendito sea el Señor, lo han acomodado. Porque no quieren predicar la palabra de Dios. Porque no quieren dar a conocer la verdad del Evangelio de Cristo. Por eso que mucha gente busca de estos líderes, porque ellos sí tienen amor según ellos. Pero no saben, hermano, que si Cristo viniera, ¿qué pasaría en ese momento? Por eso Dios nos ha mandado, hermano, oiga, y no solo a los líderes, no solo a los predicadores, sino a cada uno de nosotros a escudriñar la palabra, porque como dijo Cristo, me parece que ustedes en ella tienen vida eterna. Si estudiamos la palabra de Dios, nadie podrá engañarnos. Si estudiamos la palabra de Dios, nadie podrá engañarnos. Aquí en el capítulo 1, versículo 26, capítulo 1, versículo 26, ¿qué dice? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Oiga, ¿qué dice? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sabe que usted y yo, hermano, antes que Dios nos sacara de allá, hermano, de la perdición del mundo, gloria a Dios, éramos lo mal vil del mundo, lo menospreciado, hermano, gloria a Dios, porque a nadie le dábamos importancia. Nadie daba nada por nosotros, pero vino Cristo, hermano, gloria a Dios. Quizás cuántas veces nos gritaron, usted no sirve para nada, pero para Dios sabía, hermano, bendito sea el Señor, que éramos, oiga, hermano, instrumento escogido para glorificar su bendito nombre. ¿Cuántos de nosotros, hermano, perdido allá en la inmundicia, gloria a Dios, en el mundo? Pero Dios, lleno de misericordia, hermano, gloria a Dios, como dice la palabra, dice que Él nos saca del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, ¿para qué? Para traernos a un lugar, hermano. Pero sin embargo, dice Dios que nunca se nos orgullezca el corazón. Que nos acordemos siempre, hermano, de donde Dios nos ha traído, donde no éramos nada, ahora que somos instrumentos de Dios. Por eso Él dice: lo más vil y lo más menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué? Porque esta es la obra de Dios. A Dios, hermano, gloria a Dios, no le impresiona las grandes universidades, los grandes títulos. A Dios lo impresiona un corazón humillado delante de su presencia, y Él lo escoge para que glorifique su bendito nombre. ¿Y sabe quién era Pablo? Bendito sea el Señor, el que escribe estos libros. Pablo era aquel hombre perseguidor de los cristianos, aquel que desolaba las iglesias. Cuando oían que venía Pablo, hermano, gloria a Dios, dice que todos los cristianos salían corriendo, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque aquel cristiano que caía en la mano de Pablo, Pablo dice que los arrastraba con su carruaje, gloria a Dios, los golpeaba y los metía preso. Oiga, pero Dios ya lo había escogido, y Él mismo reconoce y dice: pero Dios ya me había escogido desde el vientre de mi madre, dice Él, gloria a Dios. Después de ser un perseguidor de los cristianos, gloria a Dios, ahora vengo a ser, bendito sea el Señor, un predicador del evangelio de Cristo. ¿Quiénes éramos nosotros, gloria a Dios? ¿Quiénes éramos nosotros antes de estar en este lugar? Quizás no podíamos ver a los cristianos, gloria a Dios. Quizás, bendito sea el Señor, quizás no perseguíamos o no los golpeábamos, pero nos escondíamos, no nos gustaba que nos predicaran, bendito sea el Señor. Y sin embargo, con su gran amor, Dios nos ha traído. Él no ha permitido que usted y yo nos perdiéramos allá en ese mundo, gloria a Dios, sino Él ha tenido misericordia de nosotros. Le huíamos. Allá me escondía, gloria a Dios, cuando mirábamos predicando la palabra de Dios allá en la calle. Me iba por otro lado, ¿por qué? Porque le oía la palabra de Dios. Pero Dios tuvo misericordia, hermano, a pesar de que anduve en rebeldía. Dios me ha traído a este lugar, tanto como a usted. ¿Dónde estaba usted cuando Dios lo levanta? Bendito sea el Señor. Allá lo más vil de lo preciado era uno. Y creo que el hombre miraba con desprecio, pero Dios lo miró con gran aprecio, con gran amor y misericordia. Dios lo tiene en este lugar, convertido en un instrumento para darle honra y gloria a nuestro Señor. Y todo lo que hacemos para Dios, hermano, gloria a Dios, tiene su recompensa, dice la palabra del Señor. Así de que cada día usted y yo, hermano, tenemos que esforzarnos con un sometimiento delante de la presencia de Dios, para que el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros pueda Él redarguirnos en todo lo que no sea agradable para Dios. Dios mismo, hermano, es el que nos va a hacer cambiar por medio de su palabra. Porque yo no puedo decirle a usted
o quererlo cambiar a la fuerza. El que lo va a cambiar es la palabra de Dios. Pero si estamos en un lugar, hermano, donde no nos es predicado la palabra, no vamos a cambiar, y menos si no leemos la palabra de Dios. Pero si usted y yo leemos la misma palabra, hermano, nos va a hacer cambiar, nos va a redarguir, nos va a decir que está bien delante de Él y que no. Hermano, gloria a Dios, porque el hombre a veces piensa, hermano, pues esto es algo que a Dios no le va a importar, Dios no me va a ver eso. Dios no se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Él ve solo el corazón. ¿Y sabe por qué se lo digo? Gloria a Dios. En un momento yo pensaba, bendito sea el Señor, gloria a Dios, quizás esconder algo de Dios. Pero ¿qué podemos esconder nosotros delante de Dios? Cuando yo vine, hermano, gloria a Dios, a los caminos del Señor, gloria a Dios, yo fui transformando porque venía, hermano, gloria a Dios, el mundo me había hecho pedazos, había hecho lo que quería conmigo, pero más sin embargo, Dios me restaura y ahora soy una criatura nueva, bendito sea el Señor, aleluya. Porque el mismo Espíritu, la misma palabra, me hizo cambiar, me hizo dejar las cosas que no eran agradables para Dios. Y un día le voy a pedir a Dios, hermano, que me dé ese privilegio de poderle contar mi testimonio completo, bendito sea el Señor. Que cuando yo me iba a bautizar, hermano, todavía me pensaba, oiga, hermano, bautizar con los aretes que traía, porque él traía cuanta basura, hermano, encima, bendito sea el Señor, que el Señor reprenda al diablo, gloria a Dios. Pero la misma palabra de Dios, hermano, cada día me exhortaba y me redarguía dentro de mí un espíritu, bendito sea el Señor, que Dios quería limpiarme por completo. Hermano, yo venía, hermano, gloria a Dios, con una gran carga encima, pero cuando Dios arranca todo eso de mi cuerpo, bendito sea el Señor, hermano, me quita un gran peso de encima y puedo ver y puedo contar y testificar de lo poderoso que es Dios y lleno de misericordia, porque a pesar que hemos sido gloria y no rebeldes, Dios ha tenido misericordia con nosotros. Hermano, y Dios me decía, si no te puedes bautizar en el Espíritu, en la palabra, y una vez me habla el sueño que te tiene que quitar eso. Y tenía tanto alambre, hermano, gloria a Dios. Aleluya, pero grande la misericordia de Dios, hermano. Ahora entiendo que nada lo que es del mundo, hermano, necesitamos nosotros para poder agradar a Dios. Nada de lo que es del mundo nos hace falta para poder agradar a Dios. Que todo lo del mundo, como dice la palabra, todo es vanidad. Todo lo que necesitamos para agradar a Dios, hermano, lo tenemos nosotros con nosotros mismos, que es un corazón agradecido delante de Dios. No necesitamos ponernos ni quitarnos, hermano, gloria a Dios, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Dios nos ha hecho hermoso delante de Él. Dios nos ha hecho una perla de gran precio, instrumento útil delante de su presencia. Si para agradar a Dios, hermano, necesitamos un corazón dispuesto a servirle a Dios. Eso es lo que necesitamos, hermano. No necesitamos las cosas del mundo. Porque si hubiésemos necesitado las cosas del mundo, Dios nos hubiera traído a este lugar, allá mismo, gloria a Dios nos tuviera. Pero Él nos separa de lo del mundo. ¿Por qué? Porque ahora Él nos reconoce como un pueblo santo, como nación santo, separado de los demás pueblos que existan en la tierra, dice la palabra. Aleluya. Y no porque seamos los mejores, como la palabra de Dios dice, no porque seamos nosotros los mejores, sino porque a Dios le plació en su gran amor y misericordia darnos ese gran privilegio. Después de andar perdidos allá en el mundo, hoy estamos aquí sirviendo a Dios. Es un gran privilegio, hermano, que usted y yo debemos de reconocer y valorar, agradecer. ¿Por qué? Porque muchos quisieran, pero no pueden.
Usted y yo ya estamos, un pueblo hermoso, hermano. ¿Cómo se ve el pueblo de Dios hermoso, hermano? Así Dios nos quiere tener. Que estemos gozosos, que estemos, hermano, gloria a Dios, sirviéndole a Dios con ese corazón agradecido, hermano. Porque si Dios no hubiera tenido misericordia con nosotros, hermano, quizás ya ni vivos estuviéramos allá en el mundo. Tratamos, hermano, gloria a Dios. Recuerdo, hermano, gloria a Dios, cómo estaba allá en el mundo. Muerto, no solo espiritualmente, sino en vida. Porque ya solo el cuero del cuerpo tenía encima de los huesos. Pero Dios no permitió, hermano, que yo me perdiera en ese mundo lleno de maldad, que mi alma no se fuera a aquel lugar de tormento, sino Él tuvo un gran amor y fue lleno de misericordia que me da la oportunidad de estar en un lugar como este. ¿Por qué no buscar mejor las cosas celestiales antes que las terrenales? Busquemos lo espiritual. Acomodemos lo espiritual, como dice la palabra, a lo espiritual. Lo que es de Dios para Dios y lo que de César es para César. Lo que es de Dios para Dios y lo que es del mundo, que sea para el mundo. ¿A dónde más iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Bendito el hombre que ha puesto su confianza en Dios. Así dice la palabra de Dios. Él nos ha llamado para que confiemos en Él. Él nos ha llamado, hermano, para que usted y yo decidamos si vamos a agradarlo a Él o a agradar a Dios. Él pone, gloria a Dios, delante de nosotros la vida o la muerte. Escojamos servir a Dios. Queremos escoger el bien o el mal. Escojamos, hermano, pero Dios dice: yo te aconsejo que escoja mejor la vida, que es la que te va a llevar a vida eterna. No prefieras la vanidad del mundo, porque el mundo te va a llevar a la perdición, pero Dios te lleva al reino de los cielos. La palabra de Dios nos lleva al reino de los cielos. Acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Pidámosle a Dios lo que a Él no le agrada. Que Él nos va a mostrar el sueño de oración por medio de su palabra. Él nos va a enseñar lo que a Él le agrada, lo que es agradable delante de Él. A veces no hay necesidad, hermano, de ir con el pastor o con el líder o con el hermano. Hermano, ¿será que estará bien así? ¿Será que estoy bien así para agradar a Dios? No, hermano, sometámonos y va a ver de que Dios mismo se va a encargar de poner ese espíritu que nos va a redarguir lo que a Él no le agrada. Él mismo, porque él dice: yo te haré reconocer tus caminos. Pero ¿cómo? Si buscamos a Dios, Él nos va a mostrar. Si leemos su palabra, días que no hay culto, leamos la palabra. Días que hoy no hay culto, no, abran su Biblia y lean la palabra de Dios. Pregúntele a Dios qué quiere decir en tal versículo, y el mismo Espíritu le va a dar el discernimiento. ¿Qué tal, hermano? Gloria a Dios. No había servicio hoy allá y estamos nosotros gozándose en la palabra de Dios. Buscando, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, gloria a Dios. Pero a donde quiera que nosotros vayamos, llevemos nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque no sabemos, hermano, el lugar a donde vamos a ir. Nos pueden confundir. Sino que si vamos a la palabra de Dios, hermano, vamos a saber si el predicador está en lo correcto. Esto es la palabra de Dios. Por eso tenemos que escudriñar, hermano. Pongámonos de pie. Vamos a orar, hermano, y que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. No importa cómo venga vestido, bendito sea el Señor. Si trae el mejor traje, el más caro que pueda haber encontrado, no importa, hermano, quien sea. Tengamos Biblia en mano y comprobemos si la palabra es de parte de Dios. Amén. Así de que vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios en este momento. Gloria a Dios. Que cada día Él nos ayude, hermanos, a que usted y yo reconozcamos cuáles son las cosas que a Él no le agradan y cuáles son las que son agradables delante de Él.
Le vamos a dar gracias a Dios, hermano, y le decimos al Señor en esta noche, Padre, te damos gracias, bendito Dios de gloria, porque más que bueno tú has sido con nosotros. Señor, en esta noche te damos gracias una vez más, Padre, porque más que bueno tú has sido con nosotros, lleno de misericordia, Padre. Nos has dado vida, nos has dado salud y nos has dado un momento, Padre, para estar en tu casa de oración, alabando y glorificando tu nombre y así mismo escuchando tu palabra, bendito Dios de gloria. Señor, seas tú, Padre amado, con tu mano de poder, tu mano de misericordia, Padre, sobre cada uno de tu pueblo, Padre, en esta noche, aquellos que nos vieron por medio del internet y a través de la distancia, bendito Dios de gloria, tu mano de poder, Señor, sobre cada uno, bendito Dios, y que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, nos haga reconocer, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, Padre, de tu palabra, amado Dios, Señor de gloria, ayúdanos, Padre, muéstranos, bendito Dios de gloria, las cosas que no te agradan, amado Dios, aleja cualquier cosa, mi Dios amado, que nos aleja de tu presencia, Padre, porque queremos estar cada día más cerca de ti, bendito Dios de gloria. Padre amado, en tus manos, Señor, este pueblo, este remanente que has traído esta noche, Padre, bendice su vida, Padre, a cada uno por nombre, desde el más pequeño hasta el más grande, bendito Dios de gloria. Toma este pueblo de su mano derecha, Padre, ayúdanos a caminar con la diestra de tu justicia, bendito Dios de gloria. Oh, amado Dios, no permitas, Padre, que nos separemos de tu gracia, no permitas, bendito Dios de gloria, que nos alejemos de ti, amado Dios, no permitas, Padre, que nos forzamos en este camino, no permitas, Padre, bendito Dios, que cambiemos la verdad por la mentira, bendito Dios de gloria, sino que siempre, Padre, vayamos conforme a tu palabra, amado Dios, agradándote a ti primeramente, antes que agradar a los hombres, bendito Dios de gloria, Señor, oh bendito Dios, en tu mano, Padre, este remanente, Padre, cada uno, mi Dios amado, danos cada día ese deseo, Padre, de seguir adelante, danos cada día la fuerza, Padre, para seguir peleando esta buena batalla, amado Dios de gloria, cuida nuestros pies, de no tropezar en piedra, bendito Dios, seas tú la lámpara, Padre, y la luz que alumbre nuestro caminar, amado Dios de gloria, oh bendito Dios, en tus manos, Padre, tengo este pueblo, este remanente, mi Dios amado, que ha permanecido fiel delante de ti, a pesar de las circunstancias del mundo, Padre, este pueblo ha permanecido, Padre amado, delante de ti fiel, Padre, porque ha aprendido a confiar en ti antes que al hombre, mi Dios amado, bendito Dios de gloria, seas tú, mi Dios amado, con cada uno de nosotros, Padre, cada día, dándole la fortaleza, mi Dios amado, para poder seguir adelante, Padre, en este camino, amado Dios. Oh, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor de gloria, en esta noche. Y no permitas, Padre, que el hombre siga confundiendo, Padre, a tu pueblo, amado Dios. Ten misericordia de todas aquellas almas, Padre, que están siendo engañadas por medio de estos líderes, Padre. Ten misericordia, Padre, de aquel pueblo, mi Dios amado, que está siendo confundido, Padre, que están cambiando tu verdad por la mentira, Padre amado. Ten misericordia, Padre, de esas almas, porque estas almas son tuyas, te pertenecen, bendito Dios de gloria. Padre, pone el espíritu de discernimiento en cada uno de ellas, Padre, para que puedan discernir, mi Dios amado, lo que proviene de ti, amado Dios, y lo que proviene del mundo, bendito Dios de gloria. Que no sean confundidos, Padre, en tus manos, Señor, depositamos la vida de cada uno de tus pueblos, Señor de gloria. Padre, gracias, mi Dios amado, porque me has permitido una vez más compartir tu palabra, Señor de gloria. Oh, recibe tu la honra, recibe tu la gloria, recibe tu el poder por los siglos de los siglos, Padre, en esta noche, mi Dios amado, agradecido contigo, Jehová, por darme, mi Dios amado, la oportunidad de un día más de vida, Padre, de estar en tu presencia, Señor. Oh, bendito Dios de gloria, recibe la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos, Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.
hermano, así rapiditamente,